Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gianluca, para los que no me conocen, soy Technical Environment Artist en la industria de los videojuegos y te quiero decir que estás en el canal correcto si te gusta aprender sobre Unreal, si te gusta aprender a crear materiales, shaders, iluminación, texturas, lo que sea, un poquito de todo vamos viendo, ¿sí? Así que nada, te invito a ver todos mis videos para aprender más sobre Unreal y dicho esto, en el videito de hoy vamos a ver cómo pasar de esto, ¿sí? Que tenemos un plano común y corriente, ¿sí? Sin mucho más, a esto, que es exactamente el mismo plano, pero con un material, ¿sí? Con un shader que simula viento, una brisa, podemos después cambiarle un poco las intensidades y lo que sea, ¿sí? Pero bueno, si te interesaría aprender cómo hacer esto, quédate en el vídeo de hoy que lo vamos a ver paso a paso. Bien, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a usar un atributo de material, ¿sí? Que se llama World Position Offset, que lo hemos visto en eh, mi lista del curso de Unreal desde cero, ¿sí? Se la dejo acá, la clase de materiales. Está interesante, vimos diferentes cositas, así que vamos a usar algo de eso. Si lo querés ir a ver primero, más que bienvenido, ¿sí? Y bien, como les decía, vamos a usar World Position Offset para simular un viento, una brisa, lo que fuera, si dentro de nuestras banderas, si en este caso tengo una bandera vertical, pero vamos a borrar estas dos, pero puede ser una bandera horizontal también, lo que sea, ¿sí? Vamos a hacer después un ejemplo con una bandera horizontal. Pero bueno, la cuestión sería la siguiente. ¿Sí? Vamos a arrancar. Acá tenemos todos los materiales que vamos creando a lo largo del canal. ¿Sí? De los videos hicimos vidrio, hicimos hologramas, hicimos hielo, hicimos, bueno, luces, plantas, de todo. ¿Sí? Acá tenemos el de World Position Offset que vimos en el videito de materiales. ¿sí? Entonces vamos a generar acá otro, ¿sí? Que se llame, vamos a poner Wind, ¿sí? Porque es viento. Vamos a abrirlo. Pumba. ¿Sí? Nos los vamos a traer acá. Bien, una vez que tenemos abierto nuestro editor de materiales, vamos a empezar a trabajar en él, ¿sí? Vamos a dejar este nodo principal a un costado y vamos a venirnos aquí, un espacio cualquiera, y vamos a buscar un nodo llamado Vertex Normal, ¿sí? WS. Básicamente el Vertex Normal WS lo que hace es nos da la posición de las normales por cada vértice, ¿sí? En el mundo, ¿sí? En el world space. Lo que vamos a hacer con esto es justamente utilizar estos vértices o las normales de estos vértices para generar ese movimiento, ¿sí? Esto, obviamente, vamos a decir cuánto se nos va a querer mover esos vértices eh, del mesh, en este caso que use el material. Vamos a multiplicarlo, ¿sí? Recuerden, este nodo lo hemos usado muchas veces, ¿sí? Es simplemente una multiplicación, ¿sí? Se puede acceder a él apretando la M, manteniendo apretada la M y cliqueando, ¿sí? Te lleva al nodo multiply. Y luego manteniendo apretada la S y cliqueando generamos un parámetro escalar que estos parámetros nos sirven después para trabajar las instancias desde afuera cuando nosotros vayamos creando diferentes instancias. Y en este caso le puedo poner movimiento, ¿sí? O lo que quieran. Total, el valor, después el nombre se lo dan ustedes, ¿no? Y vamos a multiplicar justamente los normales de los vértices con respecto a su posición en el mundo y por un parámetro que en este caso le voy a llamar movimiento, que va a valer 0 porque después le vamos a dar valor, ¿sí? Entonces, ahora, yo necesito decir, bueno, vos vas a dar movimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a decidir eh, para, sí, para qué lado va el viento o hasta dónde queremos que se mueva nuestra bandera, ¿sí? Fíjense, si nosotros multiplicamos esto de nuevo, bien, ¿y por qué lo vamos a multiplicar? Justamente vamos a generar una máscara que nos diga, tipo, desde acá se mueve, desde acá no se mueve, para acá se mueve, ¿sí? Esto, si se acuerdan de los videos anteriores, usábamos siempre un sistema de blancos y negros para decidir dónde hay información y dónde no. Sea cual sea el tipo de información, recuerden, donde es negro no hay información, donde es blanco hay toda la información y los grises son donde se blendea esa información. Entonces, en este caso vamos a buscar un texture coordinate, no, texture sample no. ¿Sí? Con la U, manteniendo apretada la U y cliqueando, sacamos un texture coordinate y vamos a enmascarar, ¿sí? Con un component mask un canal, ¿sí? Acá tenemos RGB, acá tenemos una máscara, ¿bien? ¿Qué queremos? Dependiendo para el lado que querramos que se mueva la bandera, es decir, si así o así, vamos a elegir un canal u otro, ¿sí? Fíjense, si yo me quedo solamente con el green, tengo un gradiente, ¿sí? De negro a rojo. Acá es blanco. En realidad esto rojo es blanco. Fíjense, si yo le doy clic derecho, Start Preview Now, ¿sí?
tenemos el gradiente. Entonces, esto es negro, no hay información. Esto es blanco, está toda la información. Y acá ven como un gradiente que se va generando. Es decir, vamos de menos a más información, ¿sí? Si yo quisiera el rojo, tenemos el gradiente al revés y generamos una bandera horizontal, ¿sí? Es decir, acá va a estar el asta y se va a ir moviendo como, acá va a estar como más tensa, ¿no? No va a haber tanto viento y acá ya la información le va a pegar más, ¿no? En este caso vamos a usar el azul, pero podrían usar cualquiera de los dos. Perdón, el verde, ¿sí? El green. No sé por qué tengo que el G es el azul, ya me confundí en otros videos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a dejar el preview. Sucede lo siguiente, tenemos mucho negro acá, va a ser en realidad todo negro y todo blanco, y es bastante fuerte la transición que tenemos acá y acá, ¿sí? Para hacerla más suave, vamos a usar un nodo llamado Power, ¿sí? Que es como una potencia, por así decirlo. Y el nodo Power, si le damos a Preview Node, fíjense cómo suaviza esa transición, ¿no? Ahora tenemos más negro y más gris, ¿sí? Y acá tenemos al final el blanco. Pero fíjense la diferencia, si yo hago este, ¿sí? Tenemos mucho negro, digamos, un poquito de negro y al toque blanco. Y acá vamos suavizando esa transición, ¿sí? Con una potencia, con un power, con un exponente de 2, generamos ese suavizado, ¿sí? Vamos a stop. Y tuki multiplicamos por esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a mover los vértices, las normales de los vértices, ¿sí? Según, en relación al workspace, según esta máscara, ¿ok? Ahora bien, esto todavía no nos sirve de nada, porque en realidad lo único que hace es mover según el valor que yo le di acá, ¿sí? Nosotros necesitamos algo más. ¿Qué necesitamos? Una textura o algo que nos diga, bueno, esto es un... así te tenés que mover, ¿sí? O sea, si, según esta textura es como vos vas a simular el viento, ¿ok? Si digo que necesito una textura, voy a necesitar un texture coordinate justamente para manejar el tileado, ¿sí? de esa textura. Y como siempre, si ya lo hemos hecho millones de veces, un multiply, ¿sí? Por un parámetro, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para con esto controlar el tiling de esta textura, ¿sí? Esto lo hemos visto en muchísimos videos. Vamos a poner tiling. Bien. Tuki. Esto después lo vamos a controlar desde afuera. Y ahora vamos a usar unas texturas para justamente controlar el tiling de esas texturas, ¿no? Bien. Primero, nosotros tenemos dos texturas que se las voy a dejar en la descripción, ¿sí? Del video. Tenemos Win y WinN. Ahora vamos a ver qué son. Justamente tenemos este Win, que es básicamente un ruido un poquito escalado, ¿sí? Si lo vemos. No, acá. Epa, si lo vemos. ¿Sí? Es un ruido un poquito más agrandado, porque si queda muy chico te queda como con mucho ruido. ¿Sí? Acá fíjense que los patches son bastante grandes. Y lo mismo, pero en normal, ¿sí? Para simular cómo afecta la luz a nuestra bandera. Bien. Es lo mismo, pero sacado de las normales, ¿sí? Esto lo pueden hacer en cualquier lado. En Substance Designer es sencillo o aquí mismo también. Bien, entonces, yo necesito, en cualquier lugar haríamos esto, ¿no? O sea, controlaríamos el tiling de ambas texturas. Ahora dice 0, obviamente. Si yo le pongo 1, vuelve a estar como antes. Pero ¿qué pasa? Esta textura, en este caso, al tener viento, necesitamos que se mueva, ¿sí? ¿Cómo se mueven las cosas en un editor de materiales? En un Real, ya lo vimos también en otro video, con un nodo llamado Panner, ¿sí? El nodo Panner tiene una coordenada y una velocidad. Bien, la coordenada obviamente va a ser nuestro text coordinate multiplicado por el valor que nosotros querramos para tilear más o menos la textura. ¿Sí? Tuki, tuki. Y obviamente tenemos una velocidad, es decir, a qué velocidad se va a mover. Acá tenemos diferentes formas de hacerlo. Vamos a poner dos variables, dos parámetros. ¿Sí? Uno va a ser speed en X. Sí, quiero revisar si anda el micrófono. Perfecto. Anda todo bien. Y otra tenemos speed en Y. ¿Sí? Porque fíjense que nos pide dos valores. Vamos a ponerle, vamos a dejarlo en 0 y 0. Después lo vamos a controlar desde afuera. Pero, ¿qué pasa? Acá tiene un socket solo y yo tengo dos valores.
Acá podemos hacer varias cosas. Podemos usar un append o un nuevo nodo que vamos a ver ahora, que se llama makeflow2, ¿sí? Que fíjense que es el makeflow2. Básicamente es eso, ¿sí? Agarra dos inputs, hace un append y te devuelve el resultado, ¿no? Es lo mismo, acá estaría speedx, speedy, append y lo conectaríamos a speed, pero bueno, usamos el material function que para algo está, tuki, hace un flotante de dos vectores, tuki, ¿sí? Lo conectamos. Bien, ahora, esto tenemos los normales, ¿sí? Que claramente van a ir al normal. Bien, y tenemos la textura. Con esto movemos la textura, la vamos paneando, ¿sí? Para arriba. En realidad la vamos paneando, ¿sí? Y ahora decidimos cómo la paneamos de arriba hacia abajo. Bueno, con esta máscara, ¿se acuerdan? ¿Y qué movemos? Justamente acá vamos a generar como la intensidad del viento moviendo los normales de los vértices del mesh que estemos moviendo, ¿sí? Fíjense. Si yo voy a multiplicar esto por esto, ¿y a dónde lo conectamos? A nuestro World Position Offset. Bien, una vez que tenemos así, podemos hacer lo siguiente. Podemos guardar y usarlo, pero podemos también usar un nuevo nodo. En realidad no es un nuevo nodo, creo que ya lo vimos en otro video. Sí, lo vimos en el video de texturas detalladas, sí, que también se lo dejo acá, que está muy bueno. Está muy bueno para crear texturas más realistas, ¿sí? Para sus proyectos. Un nodo que se llama Flatten Normal, ¿sí? ¿Qué hace el Flatten Normal? Justamente aplana las normales, ¿sí? ¿Qué normales? Las que nosotros les digamos, ¿sí? Y cuánto las aplana según el parámetro, ¿sí? Vamos a poner Flatten Normals. Bien, y ahora normal. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Justamente también para hacer un viento más tranquilo, ¿sí? Con unas normales más aplanadas, que la luz le trabaje de otra forma, ¿sí? Imagínense una bandera moviéndose fuerte, ¿sí? Eso vendría a ser unas normales como bastante grosas porque se está moviendo para todos lados, apunta para todos lados, sus caras van apuntando para todos lados y rápido, ¿sí? Y si las aplanamos, las caras se estarían moviendo como mucho más despacito, ¿sí? Bien, y con esto ya estaría. Guardamos, ¿sí? Minimizamos, podemos crear una instancia, acá tenemos mwind, get material instance, tuki, se la tiramos a nuestro banner. Bien, y no está pasando nada. ¿Por qué no está pasando nada? Porque tenemos todo en cero, ¿no? Tuki, 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 tuki. Vamos a activar todo y después vemos bien. Bien, y una vez después de probar, ¿sí? Valores, llegamos tenemos los mismos valores que en la prueba cuando vimos al principio. Vamos ahora a ver nuestro material para ver qué hace cada una de estas cositas y explicarlo, ¿sí? Bien. Acá tenemos, vamos a verlo acá abajo, wind. Y vamos a recordar, tenemos movimiento, justamente que es el que multiplica a nuestro vertex normal, ¿sí? Fíjense, si yo le doy a movimiento, no sé, menos, vamos a ponerlo en 100, ¿sí? Vemos cómo justamente se va moviendo menos esa intensidad de mover los normales de los vértices, ¿sí? De mover los vértices justamente, ¿sí? 300, 400, ¿sí? Y voy moviendo en relación a su posición en el mundo. Después tenemos Flatten Normals, que era lo que habíamos hablado acá abajo, ¿sí? Cuánto aplanaba las normales estas. Fíjense, si yo le doy 0, se nota mucho más. Y fíjense cómo se mueve bastante más. Las normales, esta textura de normales, si yo empiezo a aplanarlas, bien, a 6, ¿sí? Se nota mucho menos, la textura se nota muchísimo menos porque las normales, recuerden, es como simula cómo afecta la luz, ¿sí? A la textura, ¿sí? Fíjense cómo se notan esas rayas blancas, ¿sí? Ahí. Porque básicamente está simulando estas líneas rosas, ¿sí? Como cavidades, como si la luz actuaría de manera diferente. En realidad como actuaría de manera real, ¿no? Entonces, con un 0,6 se aplanan, o obviamente si pongo .2 se aplanan menos. Entonces, esas cavidades dejarían de existir un poco, ¿bien? Velocidad en X, velocidad en Y, bueno, obviamente velocidad en Y es negativa, ¿sí? Porque si yo lo pondría positiva, 2, ¿sí? Iría de acá para acá y muy rápido. Sí, esto recuerden que las velocidades, estas dos, controlan cómo se panea la textura. Yo no quiero que se panee para arriba, yo quiero que se panee para abajo. Entonces, menos .1.
entonces la textura se panea hacia abajo, ¿sí? Y en X, sí, podría ser 0, porque en X nos vendría bien si la bandera es horizontal, ¿sí? Pero vamos a moverlo un poco para que genere un poquito de movimiento. Bien, y por último nos queda el tiling, que bueno, es básicamente el tiling de la textura. Si yo la dejo en 1, la textura es de su tamaño normal, por eso vamos a bajarla, ¿sí? En realidad vamos a agrandarla para que se note menos, ¿sí? Bueno, y podríamos obviamente jugar con un montón de cosas. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, hacer así, vamos a hacer así, vamos a duplicar este. Digo, vamos a usar el mismo. Vamos a usar el mismo. Epa. Lo estiramos, ¿sí? Y quiero que mi máscara, ¿recuerdan? Quiero el rojo. ¿Sí? Ahora quiero que la velocidad sea 0 en i. Que sea, no sé, 0.2 en x. O bueno, mucho. 0.02 en x. Ahí está. Estaba probando. Al final me quedo con menos 0.3. Menos 0.2. ¿Sí? Menos 0.15. Bien, y vemos cómo se mueve desde acá que no hay nada, hasta acá, ¿sí? Ahí se puede apreciar cómo se mueve un poco la bandera. Obviamente podemos, no sé, darle un poquito en i, 0.01, para que haya algo más en i, que se mueva medio en diagonal. Y ahí tenemos una bandera que se mueve de manera horizontal. Si se mueve acá, y acá donde estaría el asta, no se mueve casi nada, ¿sí? Bien, chicos, chicas, ese ha sido el videito de hoy, ¿sí? Hemos aprendido cómo generar un viento facilito utilizando el World Position Offset, ¿sí? Y diferentes texturas. Así que nada, si les gustó el video, los invito a que se suscriban para no perderse más, a que comenten, cualquier cosa es bienvenida, una sugerencia, un comentario, lo que quieran, ¿sí? Así que nada, eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.